Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Jairo Daniel Ortiz Campos y le vamos a hablar acerca de lo que es el valor del dinero. Yo voy a hablar acerca de la pregunta de cuál es la diferencia entre microeconomía, economía y macroeconomía. En sí, la macroeconomía lo que engloba en todo lo que es la macroeconomía y la microeconomía es lo que es la economía. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer lo que son las necesidades humanas. Además, también estudia lo que es el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Los principales objetivos de estudio de lo que es la economía a lo largo del tiempo han sido la fijación de precios de los bienes y servicios de todos los factores productivos como pueden ser tierra, capital y la tecnología. El comportamiento de los mercados financieros, la ley de la oferta y demanda, las consecuencias de la intervención del Estado sobre la sociedad, la distribución de la renta, el incremento el crecimiento económico, entre otras. Por otra parte, le tenemos lo que es la microeconomía, que es la rama de la economía en este caso, que estudia el comportamiento y desempeño de las unidades individuales, en este caso, es decir, consumidores, familias, industrias y empresas. También analiza lo que son las decisiones de esas unidades individuales, toman en relación con la asignación de recursos y precios de bienes y servicios. También tenemos lo que es la macroeconomía, que la macroeconomía, por otro lado, es el campo que estudia el comportamiento de la economía como un todo. Es decir, esta economía engloba lo que es cierta parte de otras sociedades. Y no solo también las empresas específicas. Incluye también economías regionales, nacionales, internacionales. También abarca lo que son las principales áreas de la economía, como el desempleo, la pobreza, el nivel general de la economía, también lo que es el PIB, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, también las importaciones y exportaciones, el crecimiento económico y la globalización. Los dejo con mi compañero que les seguirá hablando acerca de las preguntas número 2. Buenas noches, mi nombre es Gersis. Voy a hablar sobre lo que es la balanza comercial y cuál ha sido la tendencia desde el 2010 hasta el 2021. La balanza comercial o balanza de mercancías, como comúnmente se le llama, es el registro económico donde se lleva en un país o donde se ven lo que se recogen lo que son las importaciones y exportaciones de las mercancías. Es decir, son los ingresos menos el pago de todo lo que es el comercio de las mercancías. ¿Va? También cabe destacar que en las balanzas comerciales se puede obtener lo que es mucha información sobre la importación y de la exportación. ¿Va? En concreto, la balanza comercial se diferencia de lo que existe entre todos los bienes dentro de un país, de lo que vende y también de lo que compra. ¿Va? También dentro de la balanza comercial nos podemos dar en cuenta si hay un superávit dentro del país o un déficit. ¿Cómo se puede ver si hay un superávit? Eh, que los resultados sean positivos, es decir, que las ventas superen lo que son las compras dentro del país. ¿Va? Es decir, dentro las ventas sean mayores que las compras fuera en el extranjero. Cómo hay un déficit, que sea al revés, que las compras superen las ventas. Eso lo que produce es que realmente el cambio de la moneda extranjera eh, se sobrevalore, ¿va? Y la moneda nacional va perdiendo valor. La siguiente. También la balanza comercial depende de que tenga los resultados positivos, ¿va? Vamos a ver lo que es en la siguiente diapositiva, cuál ha sido la tendencia de la balanza comercial desde el 2010 hasta el 2021. Como podemos ver en lo que es en el cuadro, desde el 2010 hubo una, un déficit
de 1.99 millones de euros, representando lo que es un 16.80 del Producto Interno Bruto. O sea, es una medida, una manera de medir lo que es la economía del país. Y así sucesivamente fue del 2011, el 2012, el déficit fue incrementando. ¿Cómo podemos analizar eso? Que Honduras, o en este caso, hubo lo que es una mayor importación que exportación. Eso se reduce también a lo que es al tipo de cultura o realmente que no consumimos lo producido en casa. Eh, del 2020, del 2019 al 2020 ya Honduras bajó lo que es una escala. Estábamos en el 122 y bajamos al 121. eh, Llegamos a lo que es al 1.87 millones de euros con un 12.47% del Producto Interno Bruto. Todavía estamos en un déficit financiero, pero también se pretende que para el 2021 disminuyamos lo que son las importaciones y normalizarnos ya para el 2023. Eh, de igual manera, lo que es la variación de la balanza comercial se ha debido a que se ha producido un descenso en las importaciones, al igual que en las exportaciones. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre qué es el déficit fiscal. Pues el déficit fiscal es un término que refleja el estado en que se encuentran las finanzas públicas. Y esto se produce cuando en una administración pública se producen gastos mayores que los ingresos fiscales. A estos ingresos fiscales los conocemos como los tributos y las cotizaciones. Esto también se da en un periodo de tiempo determinado de normalmente un año. Y en un déficit se entiende que el Estado ha estado gastando durante cierto determinado tiempo y que ha recibido menos de lo que ha gastado en sus inversiones públicas. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de la recaudación fiscal para un gobierno? Pues la recaudación representa el ingreso indispensable para el Estado, otorgándole así de carácter obligatorio, debido a que el objetivo principal de la recaudación fiscal es el bienestar de la ciudadanía y con el fin de atender sus necesidades y elevar sus estilos de vida, principalmente en lo que es el área de salud, de educación y vivienda. Con los tributos, que son los impuestos, nacen también aquí como un mecanismo de búsqueda de nuevos ingresos y fueron implementados por los estados para financiar satisfacciones necesidades públicas. El gobierno tiene la responsabilidad de, a través de sus estructuras públicas administrativas, la recaudación tributaria. Su trabajo es lograr la incorporación de avances tecnológicos y aplicar los nuevos procedimientos, que esto permita lograr la recaudación eficaz, mejorando la capacidad de gestión con el fin de lograr un incremento en la gobernabilidad. La capacidad para pagar los impuestos no depende del valor total del dinero de las mercancías, ni del valor del dinero de los ingresos netos comparados con el valor del dinero de mercancías, sino que el dinero de sus inversiones con el dinero de lo que consume en sus mercancías en sus viviendas. Y para ello, pues se ocurre una serie de impuestos necesarios para cubrir los gastos del gobierno. Hola, buenas compañeros. Mi nombre es Daniel Espinosa y yo voy a hablarles sobre sobre cuál es el principal generador de riqueza de una economía, de la economía de un país y por qué Honduras, el gobierno es uno de los principales empleadores del país, si sería bueno o malo para la economía del país. Según el Banco Mundial, el principal generador de riqueza es el capital humano. Se refiere a los ingresos que genera un país por impuesto, ¿no? Que es lo que genera las personas. Y como tales generadores de ello, están las empresas, las cuales son las encargadas de generar empleo en sí.
lo que deriva en más dinero para las personas y mayor cantidad de pagadores de impuestos. Por lo tanto, si Honduras, al ser uno de los principales empleadores, sería bueno o malo, el generar más empleo puede ayudar a elevar el crecimiento económico de un país, ya que el Estado o el país, el desempleo no le favorece, ya que se gasta más al tener una tasa alta de desempleo que al no tenerla, ¿no? Ya que incide en mayores gastos. Por lo cual, al ser el gobierno de Honduras el principal empleador, se genera una mayor actividad económica. Sin embargo, tendría un mejor crecimiento si agentes externos o la empresa privada generara estos empleos, ya que se vería reflejado en los pagos de impuestos sobre tales empresas. Como ya había recalcado antes que la principal generador de riquezas eran el capital humano, es importante eso de que empresas exteriores o empresas privadas sea la que principalmente sea la generadora de empleo, ¿no? El aparato estatal es generador de riqueza. El aparato estatal es un ente regulador que vela por el bienestar común. Por lo tanto, no es un generador de riqueza, sino más bien un mediador, el cual se encarga de mantener un balance, ¿no? Se encarga de distribuir de manera equitativa los fondos monetarios del país para así tener un balance, ¿no? Un balance, una equidad en el país para velar por el bienestar común de las personas. Bueno, esta fue mi explicación y los dejo con mi compañero Overton. Buenas tardes, ingeniero. A mí me tocó hablarles un poco sobre la inversión extranjera en el país. La inversión extranjera es buena para el país. Claro que es buena. La inversión extranjera directa es muy buena y consiste en la inversión del capital por parte de una persona natural o jurídica puede ser una empresa pública o privada o cualquier otra institución proveniente de un país extranjero. La otra pregunta es, ¿cuáles son los principales factores que atraen la inversión extranjera a un país? La inversión extranjera se atrae dependiendo del tamaño del mercado, la apertura comercial, el riesgo de un país, los costes laborales de estos y las entradas atípicas de inversión, como ser la privatización y entradas inesperadas de inversión extranjera. Una de las principales variables utilizadas en estudios empíricos sobre los factores determinantes de la inversión extranjera son de dos tipos, variables dependientes y variables independientes. Dentro de las variables dependientes tenemos la inversión extranjera enviada y la inversión extranjera recibida. El coeficiente de inversión extranjera sobre el Producto Interno Bruto.